Hola, hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de hipertensión portal y comunicaciones portosistémicas. Primero vamos a hacer un repaso de la anatomía vascular, vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la hipertensión portal, las manifestaciones clínicas, cuáles son los hallazgos por imagen, tanto en ecografía, por tomografía y los hallazgos que podemos encontrar en resonancia magnética, la historia natural y pronóstico de esta patología, y vamos a presentar algunos casos clínicos encontrados durante mi rotación de tomografía. Entonces, antes de pasar a hablar de la porta, vamos a hablar de estas tres estructuras venosas que son importantes, que son la vena mesentérica superior, la vena esplénica y la vena mesentérica inferior. Entonces nos remitimos a este gráfico. Aquí estamos viendo la vena mesentérica inferior, la cual proporciona drenaje venoso del tercio distal del colon transverso, el ángulo esplénico del colon, el colon descendente por venas cólicas, venas sigmoideas y las venas hemorroidales, que van a producir el drenaje venoso de los 2/3 superiores del recto. Finalmente, todas estas venas llegan a la vena mesentérica inferior, la cual a su vez llega a la vena esplénica, se une con la vena esplénica para formar el tronco espleno-mesoraico o también el tronco espleno-mesentérico. La vena esplénica va a recibir el drenaje venoso del vaso principalmente, del cuerpo y la cola del páncreas, y también recibe algunas ramas venosas gástricas cortas. Y finalmente luego se une con la vena mesentérica superior, la cual proporciona el drenaje venoso del yeyuno, el ilion, 2/3 proximales del colon transverso, el colon ascendente y la cabeza del páncreas. Entonces, la unión de la vena mesentérica superior con el tronco espleno mesoraico o espleno mesentérico van a formar la porta. Antes de que la porta se divida en el parénquima hepático como porta derecha, porta izquierda, recibe drenaje venoso de la vena gástrica izquierda, la cual a su vez recibe el drenaje venoso de las venas esofágicas inferiores y llegan al sistema o a la circulación portal. Ya a nivel del ilio hepático, la porta se divide en porta derecha, porta izquierda. La porta derecha recibe drenaje venoso de la vesícula y después de sufrir múltiples ramificaciones forman las venas suprahepáticas, las cuales llegan a su vez, o su drenaje venoso llega a la vena cava inferior, la vena cava inferior llega a la aurícula derecha y finalmente se distribuye a la circulación sistémica. Entonces, en resumen, la vena porta drena el estómago, el intestino, el vaso, el páncreas, la vesícula biliar. ¿Y por qué es importante tener en cuenta todo este sistema de drenaje venoso portal? Porque va a ser más fácil entender la fisiopatología de la hipertensión portal y los hallazgos por imagen que encontramos en los pacientes que han desarrollado colaterales portosistémicas secundarios a la hipertensión portal. Entonces, ¿qué ocasiona la hipertensión portal? Bueno, antes, tener en cuenta esos dos conceptos, las venas tributarias y las venas desarrolladas. Tener en cuenta que las venas tributarias son aquellos vasos que en condiciones normales drenan al sistema venoso portal, esplénico y mesentérico. Y las venas desarrolladas son aquellos vasos que no son tributarios normales, sino que se recanalizan o repermeabilizan, secundario a la hipertensión portal, como es el caso de la vena umbilical. Entonces, hablamos de tres categorías o causas que puedan desarrollar hipertensión portal. La primera, la prehepática, o también llamada presinusoidal, la hepática o sinusoidal, la poshepática o postsinusoidal. La prehepática, la causa más frecuente es la trombosis de la vena porta, también la trombosis de la vena esplénica, la esquistosomiasis, también dada por una infección gastrointestinal y
que llega a circulación portal por todo ese sistema de drenaje que ya revisamos anteriormente. Al llegar a la porta, el esquistosoma actúa como un trombo en la vena porta y genera la hipertensión portal. De causa hepática, que es la causa más frecuente de hipertensión portal, es la cirrosis, que puede ser de origen alcohólico o secundario a hepatitis B o C, también la esquistosomiasis o la obstrucción sinusoidal hepática, que puede ser de cualquier causa, incluyendo pues las autoinmunes. Y la poshepática por trombosis de las venas suprahepáticas, que es el síndrome de Budd-Chiari, causas cardíacas como la miocardiopatía restrictiva, la pericarditis constrictiva, la insuficiencia cardíaca congestiva grave. Hay una cuarta categoría que se ha descrito y que la pueden encontrar en la CERAM, que es la hiperdinámica, que es debida a fístulas arterioportales que producen congestión vascular y el desarrollo de la hipertensión portal, o también por malformaciones arteriovenosas a nivel de la porta o de las estructuras venosas que se relacionan con ellas. Entonces, la más frecuente, ya habíamos dicho, la sinusoidal, la cirrosis, y la prehepática, la trombosis de la vena porta. Para hablar algo acerca de la trombosis de la vena porta, tenemos que puede ser de origen benigno o de origen maligno. De origen benigno, los estados hipercoagulables, el uso de anticonceptivos orales combinados, la deficiencia de proteína C, la policitemia vera, el síndrome antifosfolípido, por flujo lento causado por la hipertensión portal y cirrosis, la sepsis intraabdominal secundaria a apendicitis, diverticulitis, pancreatitis o enfermedad inflamatoria intestinal. La esplenectomía también es una de las causas benignas que puede conducir a flujo lento y trombosis de la vena porta, y el trauma. Dentro de las malignas, la invasión directa por carcinoma hepatocelular, que produce invasión hacia la vena porta, que es una de las causas más comunes. Menos común el colangiocarcinoma de la región iliar, que es el tumor de Klaskin, que también a menudo compromete la porta. Importantísimo que en los pacientes con cirrosis o con sospecha de carcinoma hepatocelular, para nosotros los radiólogos o los que estamos en formación, es importante distinguir si se trata de un trombo benigno o maligno el que se encuentra en la porta. Y esto se ha discutido en múltiples artículos. Sin embargo, pues tener en cuenta que este hallazgo es fundamental para definir el pronóstico y la opción quirúrgica de estos pacientes. Entonces, ¿qué signo podemos encontrar para orientarnos si es un trombo benigno o maligno? Entonces, si en el trombo que se encuentra en la vena porta, con modalidad Doppler color, encontramos un flujo pulsátil arterial dentro del trombo que se ha localizado dentro de la porta, tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 95% para trombo maligno, para diagnóstico de trombo maligno. Entonces, muy importante tener en cuenta eso cuando encontramos un trombo en la vena porta. Entonces, aquí ya vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la hipertensión portal y pues las complicaciones. Entonces, la hipertensión portal originada por cualquier causa de las que anteriormente revisamos, que producen resistencia al paso de sangre al hígado. Esa resistencia al paso de la sangre al hígado hace que el flujo que normalmente encontramos en la porta, el cual es hepato-peto, es decir, que el flujo se dirige hacia adentro del hígado, pasa a ser hepatofugo, es decir, que se torna en dirección contraria. Al retornar o al dirigirse este flujo sanguíneo en dirección contraria, retorna por las venas esplénica y la vena mesentérica superior, por toda esta conexión venosa que ya revisamos anteriormente. Y eso va a producir esplenomegalia e hiperesplenismo. El hiperesplenismo por hipermetabolismo conduce a una destrucción de las plaquetas, conllevando hacia la trombocitopenia y a la leucopenia. Por otro lado, la resistencia al paso de la sangre al hígado va a producir dilatación de la vena porta. De medidas hablaremos posteriormente. Esta dilatación de la porta hace que haya congestión vascular y transudación, pero la transudación es en su inicio resuelta por los vasos linfáticos, pero cuando estos se sobresaturan o se sobrecargan, pues ya el líquido
va a pasar a cavidad peritoneal formando pues así la ascitis. La congestión vascular va a producir el desarrollo de circulación colateral, el cual la encontramos hasta en el 38% de los pacientes cirróticos y es mejor demostrada en tomografía o resonancia. Y de la circulación colateral, las más importantes son las del esófago y las del estómago, pero también encontramos paraumbilicales, esplenorrenales, gastrorenales, pericolecísticas y hemorroidales. Entonces, como esta sangre que ha pasado por la circulación colateral ya no pasa por el hígado porque para desintoxicarse, entonces esta sangre es aumentada en amonio. Cuando la sangre llega a circulación sistémica con el amonio que se encuentra aumentado, al llegar al sistema nervioso central se produce la encefalopatía hepática. Por otro lado, el alto volumen en la porta y en la vena esplénica hace que haya disminución de flujo a otros territorios, induciendo hacia una isquemia relativa renal, lo cual conlleva una falla renal aguda y que si se perpetúa conlleva el síndrome hepatorrenal, el cual empobrece el pronóstico del paciente. La hipovolemia, que es detectada por el sistema simpático a nivel renal, se produce la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con reabsorción de sodio y agua, aumentando aún más el volumen de la porta y el volumen sanguíneo en las colaterales. Entonces esto es un círculo vicioso que si se perpetúa se van a generar complicaciones pues aún más graves, lo cual aumenta la morbimortalidad en estos pacientes. Tener en cuenta que con el fin de sobrepasar esa oclusión que tenemos en la vena porta, hay ramas portales, hay ramas de la vena esplénica que tratan de conectar con ramas portales intrahepáticas y esto hace que se forme una circulación es una circulación alterna a nivel del hilio hepático, lo que conocemos como la transformación cavernomatosa de la porta o cavernomatosis portal. Ya vamos a verla luego en algunos ejemplos. Los vasa vasorum son el origen más frecuente de las redes vasculares intrahepáticas, aunque también podemos encontrar red venosa que incluye el colédoco y el cístico. Es por eso que también en estos pacientes con hipertensión portal y desarrollo de circulación colateral podemos ver las venas císticas prominentes, incluso engrosamiento de la vesícula, de las paredes de la vesícula, sin que esto infiera signos de colecistitis aguda. ¿Qué es importante? Que esta red venosa que se encuentra dilatada y que se encuentra adyacente a la vía biliar puede producir compresión de la vía biliar intrahepática y extrahepática, y como les había mencionado, también de la pared de la vesícula, y esto se conoce como la biliopatía portal. En el 50% de los pacientes con trombosis de la porta, estos cambios biliares se traducen en signos y síntomas de los pacientes que pueden ser significativos, como la ictericia obstructiva, la coledocolitiasis, o incluso asemejarse a un colangiocarcinoma o una colangitis esclerosante. Aunque todos estos cambios que hemos mencionado anteriormente por lo general se producen en la obstrucción de la porta extrahepática, también podemos encontrarlo en la hipertensión portal debido a otras causas como la cirrosis. Entonces, ¿qué características clínicas tenemos? Tenemos unos signos directos y unos signos indirectos. Los más utilizados en la práctica clínica son los signos indirectos, los cuales los podemos ver o por ecografía, clínicamente por ecografía o por alguna modalidad de imagen complementaria como la tomografía o la resonancia, que son la repermeabilización de la vena umbilical, la demostración de circulación colateral abdominal, que es la cabeza de medusa a nivel periumbilical, la citis, la distensión abdominal, las varices esofágicas o fúndicas, la hemorragia de las vías digestivas altas que se manifiesta con hematemesis o melenas, que es una complicación relevante en este tipo de pacientes y es una de las complicaciones que si no se trata a tiempo o si no se hace seguimiento de estos pacientes con varices esofágicas tienen una alta morbimortalidad por el sangrado intestinal. ¿Qué otro signo? La esplenomegalia, el hiperesplenismo, la encefalopatía hepática.
Los signos directos pues son básicamente que nos permiten medir el gradiente de presión que encontramos en la cava y en la porta. Entonces eso se hace a través de un cateterismo a través de la vena yugular, la cual llega a cavidades cardíacas derechas y se localiza la punta del catéter con un balón que tiene en la punta desinflado a nivel de las venas suprahepáticas, y este nos va a permitir medir la presión que se encuentra en la vena cava inferior. Cuando se infla este balón a nivel de las venas suprahepáticas, estamos midiendo indirectamente la presión que se encuentra en la vena porta. Entonces, ya con esos resultados, esos gradientes de presión, si restamos el gradiente de la porta, del gradiente encontrado en la porta, menos el gradiente encontrado en la cava, nos da un resultado, y si este es menor de 6 milímetros de mercurio es normal. Eso es lo que normalmente tenemos todas las personas. Si este ya es mayor, ya hablamos de hipertensión portal. Sin embargo, es clínicamente significativo cuando este es mayor de 12 milímetros de mercurio. ¿Y qué quiero decir con clínicamente significativo? Es que los pacientes ya han desarrollado varices esofágicas, han desarrollado esplenomegalia o dilatación de la porta o la formación de colaterales. ¿Qué modalidades de imagen tenemos? La ecografía Doppler portal, que también pues la hacemos en escala de grises y con análisis Doppler, la tomografía, la resonancia, la colangioresonancia. Entonces, ¿qué signos de hipertensión portal encontramos por ecografía? El primero es la esplenomegalia, que es mayor a 13 centímetros de longitud o un volumen mayor de 500 centímetros cúbicos. Por otro lado, la citis por cirrosis en el 80 al 85% de los casos, o también tener en cuenta que la citis no siempre se desarrolla por la cirrosis, que hay otras causas como el carcinoma ovárico, el carcinoma pancreático, la ruptura del conducto torácico, la tuberculosis, etcétera. Y pues para esto y para diferenciarlo pues está la paracentesis diagnóstica, la cual se solicita por lo general un bioquímico, pues el médico tratante solicitará una bioquímica de ese líquido acítico y con cuantificación de proteínas, sí, específicamente la albúmina. Si restamos la albúmina sérica menos la albúmina encontrada en el líquido peritoneal, eso nos da un resultado, y si es mayor a 1.1, esa ascitis es de origen cirrótico. ¿Listo? Si es menor, pues es de otras causas la ascitis. Otro de los hallazgos por ecografía, el engrosamiento de la pared de la vesícula, y esto es por combinación de la hipertensión portal, la disfunción hepatocelular y la hipoproteinemia. El diámetro de la vena porta también lo medimos en ecografía. Si es mayor de 13 milímetros sospechamos, pero tener en cuenta que un diámetro normal no excluye el diagnóstico. Tener en cuenta que la pérdida de variación del calibre durante la respiración, si la variación es menor a 20% en inspiración profunda, esto es igual a hipertensión portal con una sensibilidad del 80% y una especificidad del 100%. Y el aumento del diámetro de la vena esplénica, aunque no hay una medida descrita, pero también podemos encontrarla en estos pacientes si han desarrollado circulación colateral. Los hallazgos por ecografía Doppler, un índice de resistencia mayor a 0.7 de la arteria hepática, la demostración de flujo hepato-fugo, que esto sí lo vemos dinámicamente en la ecografía, la disminución de la velocidad de la porta si es menos de 15 centímetros sobre segundo, la demostración de colaterales portosistémicas, que también podemos verlas en ecografía, pero también en tomografía y resonancia. Entonces, ¿cuáles son las más descritas para hipertensión portal o descritas como colaterales? Son la vena gástrica izquierda o coronaria. Si tiene un diámetro mayor a 5 o 6 milímetros, es diagnóstica de colateral portosistémica, y esta generalmente va acompañada de varices esofágicas y paraesofágicas, y eso lo vemos porque el drenaje venoso, que ya vimos que las venas esofágicas inferiores drenan a la vena gástrica izquierda y esta a su vez a la porta, entonces todo esto es una conexión de estructuras venosas.
Y la vena paraumbilical recanalizada, si es mayor de 3 milímetros, la presencia de esta y la encontramos más de 3 milímetros es prácticamente diagnóstica de hipertensión portal. Aquí tenemos una ecografía en escala de grises con Doppler color y con Doppler espectral. Entonces, de una mujer de 56 años con larga data de pancreatitis crónica y múltiples obstrucciones del intestino delgado. Observamos que en topografía de la porta se observan estructuras anecoicas serpentiginosas que a la aplicación del Doppler, aplicación del color, vemos que se tratan de estructuras vasculares serpentiginosas ocupando la porta. Y eso hace referencia a la transformación cavernomatosa de la porta. La medición del espectro, vemos que tiene un espectro venoso. El flujo dentro de estos vasos es hepatopeto, es decir, en dirección al hígado, porque como les había mencionado, estos vasos venosos de la vena esplénica están tratando de alcanzar los vasos venosos intrahepáticos, se están dirigiendo hacia el hígado. Y ocurren alrededor de la obstrucción de la vena porta. En colangioresonancia o resonancia vamos a encontrar dilatación segmentaria de los conductos biliares, irregularidad del calibre de la vía biliar, estenosis por compresión extrínseca de los conductos biliares debido a las colaterales, que se conoce como el signo del pseudocolangiocarcinoma, y esto es debido a toda esa red venosa que discurre a través o que tiene dirección a través de todas las ramificaciones del árbol biliar. Es por lo tanto que puede confundirse. Sin embargo, el uso de imágenes dinámicas post-contraste permite pues demostrar que se tratan de vasos peribiliares que se encuentran marcadamente dilatados y que estos en proximidad con la vía biliar pues están conduciendo a la estenosis y la dilatación posterior. Otro dato característico es el desarrollo de varices perivesiculares como ruta colateral a través de la vena cística, como habíamos revisado anteriormente. Entonces, ya antes de finalizar y la presentación de los casos, veamos algunas conclusiones o notas a tener en cuenta, que son que el diagnóstico de hipertensión portal puede no ser evidente, a menudo causa encefalopatía, dolor, fiebre, porque estos pacientes en el contexto de ascitis cirrótica pueden desarrollar peritonitis bacteriana espontánea por translocación bacteriana intestinal. El diagnóstico precoz y el tratamiento pues es esencial en estos pacientes. Pacientes con gradiente portosistémico mayor a 12 milímetros de mercurio tienen mayor riesgo de hemorragia por las varices esofágicas. 33% de los pacientes cirróticos presentan varices esofágicas, 33% de los pacientes con varices esofágicas tienen hemorragia gastrointestinal en el plazo de 2 años después del diagnóstico. La hemorragia gastrointestinal es la complicación más grave de la hipertensión portal, ocasionando el 20 al 35% de todas las muertes en los pacientes cirróticos. Y la tasa de mortalidad es del 40 al 70% dentro de las 6 semanas. Entonces es muy importante, primero en los pacientes con varices esofágicas, hacer screening en el contexto de si se está sospechando hipertensión portal, screening con endoscopia, categorización, varices grado 1, grado 2, grado 3, después de grado 3 tienen un alto riesgo de ruptura y pues el tratamiento debe hacerse oportunamente para evitar la hemorragia gastrointestinal en estos pacientes. El tratamiento, el objetivo principal es prevenir las complicaciones sintomáticas, paracentesis regular para el alivio sintomático, diuréticos con restricción de sodio, espironolactona, diuréticos para prevenir la citis, los beta bloqueantes, la obliteración de las varices con escleroterapia endoscópica o ligadura endoscópica, la desvascularización quirúrgica para evitar el sangrado, la derivación portosistémica intrahepática transyugular o TIPS o derivación portosistémica quirúrgica para reducir las presiones en la porta en los pacientes con ascitis intratable o que tienen hemorragias de las varices esofágicas recurrentes. Entonces, aquí vamos a ver algunos casos de la práctica de mi rotación. Una mujer de 35 años con sospecha de hipertensión portal.
Tenemos esta tomografía en fase venosa en un corte axial, en un corte coronal, corte axial, coronal y axial, donde observamos primero un defecto de llenado en topografía de la porta. Y aquí vemos en coronal pues que se observa el defecto de llenado. Asimismo se observan algunas estructuras vasculares a nivel de topografía de la porta que corresponden a la transformación cavernomatosa de la porta. Tener en cuenta que estos pacientes antes de desarrollar la citis por la congestión vascular pueden desarrollar el edema mesentérico, el cual lo observamos en estas dos imágenes coronales y en esta imagen axial. En esta paciente se trata de buscar cuál es la causa de esa transformación cavernomatosa o de esa trombosis de la porta. Entonces encontramos que la arteria esplénica está adecuadamente opacificada, pero no se visualizó la vena esplénica. La vena mesentérica superior está adecuadamente opacificada, pero la vena mesentérica superior no se opacificó. Encontramos también que tenía colaterales en el hilio esplénico, colaterales de la vena gástrica corta, tener en cuenta, y para que recuerden que como las colaterales más frecuentes son las gástricas cortas, estas las vamos a encontrar hacia la curvatura mayor del estómago y el hilio esplénico, y la gástrica izquierda la vamos a encontrar hacia la curvatura menor del estómago con dirección hacia el hiato esofágico. Entonces en esta topografía la gástrica izquierda y las gástricas cortas a nivel del hilio esplénico y la curvatura mayor del estómago. Y bueno, aquí vemos una gástrica corta, dilatada. Esta paciente también tenía esplenomegalia, miren que es mayor de 13, tenemos 16 centímetros. Había líquido libre en fondo de saco posterior, como vemos en esta imagen axial y sagital. Y a esta paciente se le hizo una angiografía, donde observamos que la arteria esplénica está adecuadamente opacificada, se observa una adecuada perfusión esplénica, pero cuando se canalizó el sistema venoso a la vena esplénica no se opacificó. Por otro lado, había una adecuada opacificación de la arteria mesentérica superior y sus ramas, como podemos observarla en estas imágenes de angiografía, pero por otro lado había ausencia de opacificación de la porta hepatis. Se opacificó en el trayecto de la porta la transformación cavernomatosa, que son vasos, dilataciones venosas que tratan de llegar al sistema venoso intrahepático y comunicarse con las venas suprahepáticas, las cuales las vemos aquí. Y había ausencia de opacificación de la vena mesentérica superior. Entonces esta paciente tenía trombosis de la vena porta, de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior, tenía transformación cavernomatosa de la porta, esplenomegalia, colaterales de las venas gástricas cortas y en el hilio esplénico, hipertensión portal. Segundo caso es un hombre de 45 años que tenía diagnóstico de hipertensión portal y Shunt mesocabo en el 2015 por una varices esofágicas con sangrado gastrointestinal de difícil manejo. En este corte axial, coronal y axiales y coronal en fase venosa observamos primero que hay los contornos del lóbulo derecho se encuentran lobulados, hay hipertrofia del caudado, hay pérdida de volumen del hígado, tenemos esplenomegalia y observamos que el Shunt mesocabo está ocluido. Vemos el defecto de llenado en su interior. También encontramos que había transformación cavernomatosa, múltiples estructuras vasculares a nivel del hilio hepático, observamos en estos tres planos. Aquí se hizo una reconstrucción MIP, donde observamos las múltiples colaterales a nivel del hilio esplénico, las observamos aquí sin MIP, y aquí la observamos en el plano coronal y en el plano sagital. El Shunt esplenorenal, bueno, eso tener en cuenta que es muy difícil de detectarlo, pero siempre hay que sospecharlo en pacientes que tengan la vena renal izquierda prominente y que haya estructuras, que hayan colaterales o estructuras venosas a nivel del hilio esplénico, que hayan colaterales a nivel del hilio esplénico.
Siempre sospecharla, en este paciente se la detectó, vimos la comunicación de la vena renal izquierda, aquí saliendo esta vena que hace pues el shunt con las venas, con la vena esplénica. Estos shunt podemos encontrarlos o desde la esplénica con la vena renal o con gástricas a la vena renal. Entonces serían shunt gastrorenal o si es de la esplénica, shunt espleno-renal. ¿Listo? Entonces aquí en este paciente también detectamos la vena gástrica izquierda, veámosla aquí en la topografía donde les había mencionado anteriormente, y dentro de los criterios revisados pues en este paciente mide 6.7, recordemos con más de 6 uno puede describirla como colateral, sin embargo hay que describir también o demostrar que esta tiene flujo hepatofugo. Y aquí vemos su llegada en un corte más inferior, demostrando que llega hacia la curvatura menor y con la comunicación con los vasos gástricos. Y estas varices generalmente se observan a nivel del fondo gástrico. Aquí vemos muy bien las colaterales gástricas cortas. Miren todas estas estructuras venosas serpentiginosas rodeando por detrás, rodeando el vaso y hacia el hilio esplénico. Y las varices esofágicas, que en este paciente estaban en base a una hernia hiatal y se observaban pues estas estructuras venosas a nivel del esófago distal. Entonces este paciente tenía hipertensión portal, trombosis de la vena porta con transformación cavernomatosa, shunt mesocavo ocluido, esplenomegalia, cambios de hepatopatía crónica, hilio esplénico, colaterales en el hilio esplénico, la vena gástrica izquierda, gástricas cortas, varices esofágicas y el shunt espleno-renal. El siguiente caso y antepenúltimo es de una mujer de 27 años del hospital universitario, ingresa por masa en hipocondrio izquierdo y dolor abdominal, antecedente de esplenectomía hace 17 años por trauma cerrado de abdomen, y ingresa porque se sospechaba que la paciente tenía una masa a nivel de la cola del páncreas. Sin embargo, pudimos demostrar que tenía un adecuado plano de clivaje con la glándula suprarrenal, adecuado plano de clivaje como vemos en esta imagen sagital que está desplazando un poco el polo superior del riñón izquierdo, y aquí vemos plano de clivaje otra vez con el riñón, y en este corte axial observamos plano de clivaje con la cola del páncreas. Entonces, ¿qué fue característico en esta paciente? Tenía el antecedente de la esplenectomía, pero tenía esta lesión, tenía en la fase arterial, tenía ese aspecto atigrado que tiene el vaso, que se vuelve homogéneo en la fase venosa, y se trataba de un vaso accesorio hipertrófico. Pero ¿por qué estaba hipertrófico? Pues no lo sabemos, pero encontramos que esta paciente también tenía transformación cavernomatosa de la porta, muy probablemente por trombosis de la porta. Miren aquí como si se observa de mejor manera esas colaterales, esa transformación cavernomatosa que la observamos en estos tres planos. Miren aquí cómo se ve la vena cística o alguna complementaria de la vena cística o venas pericolescísticas que se encuentran dilatadas, que las podemos encontrar en esos pacientes con hipertensión portal. Miren aquí también las colaterales como las observamos a nivel del hilio hepático. Y dilatación de la vía biliar. Miren cómo observamos la vía biliar intrahepática que se encuentra dilatada. Y el último caso es de un niño de 4 años con dolor abdominal. También se le encuentra a este paciente a nivel del hilio hepático, transformación cavernomatosa de la porta, vemos engrosamiento discreto de las paredes vesiculares. Para la edad de 4 años había hepatoesplenomegalia, dilatación de venas gástricas a nivel del fondo gástrico. Miren cómo las estructuras vasculares de la red venosa intrahepática se encuentra dilatada
y se puede observar de esta manera. Y dilatación también de la vía biliar. Ya habíamos mencionado que estas estructuras, esta red venosa que se hace prominente puede producir estenosis o colapso de la vía biliar y producir la dilatación. Entonces siempre que encontremos en estos pacientes colaterales, pues podemos encontrar dilatación de la vía biliar o engrosamiento de la vesícula sin que se trate de otro tipo de patología o inferir cambios de colecistitis aguda en un paciente que no la tiene. Muchísimas gracias, hasta una próxima oportunidad.